yo pensé, cuando terminé Rayuela, que había escrito un libro de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido los jóvenes, las primeras reacciones, las primeras cartas, o cartas de adhesión o cartas de insultos. Las dos eran igualmente positivas dentro de la óptica, dentro de lo que yo quería con ese libro, venían de jóvenes. Y ese fenómeno se ha seguido manteniendo a lo largo de los años, y por ejemplo, ya para darte una situación más concreta, hace 2 años estuve en México y en Caracas, y dialogué con los estudiantes de las universidades, y cuando llegó el momento de las preguntas, los jóvenes centraron prácticamente todo en Rayuela, y luego, por motivos más contemporáneos, en el libro de Manuel, pero eso ya era otro plano. Entonces, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro. Rayuela ha sido, por decirlo así, la consagración universal de Julio Cortázar, y por otra parte todo el mundo considera, yo me cuento entre ese todo el mundo, que es uno de los libros más fascinantes que puede leer el hombre de hoy. Entonces, desde el punto de vista del autor que ha logrado llevar a cabo ese empeño, me imagino que la satisfacción tiene que ser importante. Mira, el límite de mi satisfacción acabo de dártelo, al contestarte tu pregunta anterior. Cosas como la consagración universal realmente me son profundamente indiferentes. No sé por qué quiere decir la consagración universal. Lo único que cuenta para un escritor como yo es que un día, cuando abro las cartas que me llegan cotidianamente, haya la carta de una niña de Guatemala, o de un muchacho de la Argentina, o de una maestra de España, o de un francés de provincia o de la capital, en que me dice 2 o 3 cosas que prueban bueno, eso que supone que has ensanchado de una manera increíble tu audiencia. Bueno, de acuerdo, eso te lo acepto, pero lo que me molesta es esa noción de consagración universal que huele tanto a estatua ya con su pedestal y artículo en el diccionario y academia, ¿comprendes? Bueno, no hay ningún peligro que yo entre a una academia, ¿no? Eso está totalmente excluido, pero en fin. Bueno, sabemos que Julio Cortázar no persigue la academia ni persigue la consagración, aunque le llegue el éxito, digamos, general y multitudinario. 1966, Todos los fuegos el fuego. Son cuentos muy significativos, entre ellos uno que todavía recordamos casi todos sus lectores y además casi cotidianamente, porque ha sido como una premonición de lo que había de llegar, de lo que había de traernos la civilización del automóvil. La autopista del sur, en la que supongo que alguna vez, después de tu libro, te habrás encontrado también prisionero. Vaya, ¿y cómo? La historia de ese cuento es que yo estaba en Italia y leí un artículo, uno de cuyos fragmentos es el epígrafe del cuento, en donde un ensayista italiano despachaba el problema de los atascos, de los embotellamientos automovilísticos, diciendo que en definitiva es una cosa que no tiene ninguna importancia. Y a mí me pareció superficial y frívolo decir eso, porque los atascos y los embotellamientos automovilísticos son uno de los signos de esta triste sociedad en que vivimos, y uno de los signos más negativos, porque prueban una especie de contradicción con la vida humana, es decir, una especie de búsqueda de la desgracia, de la infelicidad, de la exasperación, a través de la gran maravilla tecnológica que es el automóvil, que debería darnos la libertad y que vuelta a vuelta nos está dando las peores consecuencias. Entonces me molestó esa frivolidad y creo que inmediatamente después pensé en el cuento. Ahora, yo no había estado jamás en un atasco. Jamás, nunca en un atasco. Había tenido mis problemas al salir o entrar de París o de Barcelona, donde fuera, pero nunca un atasco. Pero es bastante curioso que unos meses después de haber escrito el cuento, me sucedió,
y estuve durante 5 horas en una de las provincias francesas, metido en un atasco y descubriendo con sorpresa y al mismo tiempo con una sensación de fatalidad que el comienzo de mi cuento se repite exactamente cuando estás en un verdadero atasco, es decir, que te bajas del automóvil, cambias un cigarrillo con el de al lado, maldices al gobierno, a la municipalidad, a los automóviles y a lo que venga, y vas creando una especie de lazo, y luego hay un momento en que si hace mucho calor, como fue mi caso ahí, se plantean problemas físicos y entonces viene una señora y te pregunta si no tienes un poco de agua o de algo porque hay un niño ahí que está llorando, ¿comprendes? Y entonces son los primeros minutos de lo que en mi cuento, por la vía fantástica, se prolonga a lo largo de meses y de meses. Entonces fue una experiencia bastante impresionante para mí, verme metido en mi propio cuento. Verte de protagonista. El lado menos agradable es que tengo muchos amigos que cada vez que están en un atasco se acuerdan de mi cuento y me maldicen minuciosamente y además me lo dicen después, ¿no? 1967, La Vuelta al Día en 80 mundos. Un libro donde se ha dicho que lo que hace Cortázar es bromear con el arte o ironizar sobre el arte. No estoy de acuerdo, porque si cuando se dice arte en esa afirmación se dice lo que yo entiendo por el arte, no, con eso yo no bromeo, con eso yo vivo. Ahora, que la vida contenga una cantidad de broma, tú sabes muy bien que yo no soy solemne, es decir, que creo tener el sentido del humor, que es una cosa que nos ha faltado mucho a los latinoamericanos y a los españoles. El sentido del humor tal como lo entienden los anglosajones, que son de alguna manera los inventores, si se puede decir. Es decir, esa manera de que en las circunstancias más trágicas, más dramáticas, haya una reacción que te pone del otro lado y que te hace ver las cosas con humor y que te permite a veces resolver problemas espantosos, vistos con un cierto distanciamiento. Bueno, eso en mis relaciones con el arte solo vale como sentido del humor, pero yo no lo trato ligeramente al arte, muy al contrario. Hay una novela que aparece en 1968, de la que tengo vagamente una impresión que tú no me has dicho directamente, es una intuición probablemente equivocada, como muchas intuiciones, que es una de tus obras predilectas, que es 62, Modelo para armar. Sí, mira, ese es un libro que ha sido muy combatido y que ha merecido muchas polémicas, algunas realmente admirables, como intención crítica, como búsqueda de cosas. 62 fue escrito después de Rayuela, cuando yo sentí el deseo de escribir una novela y sentí venir, digamos, los pedazos del mosaico, como me pasa siempre, ¿no? Es decir, una serie de situaciones que no se podían escribir en forma de cuento, porque el cuento tiene un perímetro limitado y no te puedes salir de él porque entonces haces un mal cuento. De la misma manera que una novela que sea un cuento estirado es una mala novela. Y en ese momento dudé, porque después de haber escrito Rayuela, que era un territorio que yo conocía, donde había dado todo lo que podía dar, había el peligro de que al sentarme a la máquina me sucediera como Alejandro Dumas, es decir, que después de Los Tres Mosqueteros viniera 20 años después, con la diferencia de que Alejandro Dumas lo hacía a propósito, en buena hora, porque es una maravilla. Pero en mi caso, en la medida en que yo creo que no hay que utilizar lo que ya se ha conseguido, sino que hay que buscar una cosa nueva, si no, realmente no vale la pena ser un escritor si te pasas la vida repitiendo el mismo libro con diferentes variantes, porque no tiene chiste, no tiene gracia, ni para el lector ni para ti en primer lugar. Entonces, mi intención era hacer una cosa muy diferente. Y partiendo de una hipótesis que había en Rayuela, en el capítulo 62, por eso la novela se llama así, intenté ver si podía conseguirlo. Yo no estoy demasiado descontento de ese libro. Sé que en el caso de los lectores la reacción fue muy diferente. Los hay que captaron el terreno experimental y los hay que estaban todavía esperando la segunda parte de Rayuela, pero nunca habrá segunda parte.